cómo vamos a avanzar. Em, bueno, el día de hoy tenemos nuestra sexta sesión de este seminario con el tema para una nueva visión de seguridad para la paz. Tenemos invitada de lujo, yo les dije desde la vez pasada. Tenemos a Jennifer Betancourt como facilitadora el día de hoy. Jennifer es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Tiene magíster en sociología por la Universidad del Valle y en meses pasados fungió como coordinadora de la macroterritorial surandina en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Ha sido asesora del PNUD en el área de gobernabilidad democrática para el Departamento del Valle del Cauca. Tiene experiencia como investigadora en ciencias sociales y docencia universitaria. Ha sido acompañante en procesos de reintegración social y económica de excombatientes, prevención de reclutamiento, mediación de procesos de reconciliación entre víctimas del conflicto armado y excombatientes con enfoque restaurativo. Jennifer, te doy la más cordial bienvenida y te agradezco muchísimo que hayas atendido la invitación de nosotras aquí en el seminario y pues te pongo la presentación y te cedo la palabra de una vez, que este espacio es muy acotado, muy cortito, un espacio de apenas una hora para que tú nos puedas platicar acerca de Bueno, este muchas sexto gracias. tema. Gracias, Irene, y gracias a quienes están el día de hoy conectadas en este espacio. Pues para mí realmente es también un honor poder acompañar esta sesión. Desde que Irene me comentó, pues me hizo mucha ilusión. Veo que estamos solo mujeres. Allí rápidamente me gusta ver un poco quiénes estamos en el espacio y veo que estamos varias mujeres: Isabela, Laura, Paula, Carolina. Bienvenidas, muchas gracias por conectarse. Y bueno, a Irene y a Vanessa también, que están desde el instituto. A mí me parece que este tema es supremamente interesante. Yo le decía a Irene, es uno de los temas que quizá causó como también más impacto cuando la comisión expuso al país y a la opinión pública en la entrega del informe final. O sea, es como meterse con el modelo de seguridad y meterse con este tema. Es un tema un poco escabroso para algunos y tiene pues sin duda alguna mucha polémica que me parece interesante poder analizar, digamos, desde esos antecedentes. Ustedes saben que el documento de hallazgos y recomendaciones justamente está articulado en un solo volumen, y esto tuvo una intención, y es poder mostrar esa relación, ¿no?, entre el hallazgo histórico y la recomendación que se está haciendo. O sea, por qué es importante atender unas recomendaciones frente al modelo de seguridad? Entonces, quisiera pasar como a la siguiente diapositiva y empezar a conversar con ustedes sobre justamente lo que encontramos como comisión. Y es que, claro, los objetivos de estas recomendaciones hacen énfasis en reconocer las diferentes necesidades de seguridad, adaptarse al propósito de la construcción de paz y comprender el escenario de violencia que vive el país tras la firma del acuerdo de paz. Y yo quisiera empezar con una reflexión, y es, Colombia construyó un modelo de seguridad basado en la guerra, ¿sí? Porque claramente pues ha estado en guerra durante muchos años y construye un modelo de seguridad basado en la defensa, en la guerra. Entonces, lo primero que me gustaría entender es que cuando hay un conflicto de tantas décadas, ¿sí?, pues se van sumando muchas situaciones que se van naturalizando y se van convirtiendo como en paisaje. Una de ellas, pues justamente es el tema de cómo está concebida la seguridad en nuestro país. Ustedes saben que Colombia tiene pues uno de los ejércitos más poderosos en términos de número, de pie de fuerza en América Latina, después de Estados Unidos. Y esto justamente pues llevó a la comisión a hacerse la pregunta de cómo ha sido esa relación del ejército y las fuerzas militares con la seguridad. Porque hemos equiparado
que la seguridad está relacionada directamente con la defensa. Entonces, ese es el primer paradigma que yo creo que nos interpela a la comisión, y es decir, seguridad no es lo mismo que defensa, ¿sí? Y el ejército y las fuerzas militares están diseñadas para defender de una guerra, para defendernos como sociedad de una guerra, pero no necesariamente brinda al colectivo y no necesariamente redunda en todo un proceso de seguridad. Entonces, esa reflexión fue muy interesante porque decimos, claro, tenemos ese sistema que junta la seguridad y la defensa, ¿no? Entonces, hay un tema que es la defensa externa de países vecinos, que toda fuerza militar debe cumplir, y la defensa interna respecto de los grupos insurgentes y civiles que fueron considerados aliados también de esa insurgencia. Entonces, el énfasis en Colombia, para que entendamos, se puso en esa frontera interna, ¿sí? Y un poco el llamado de la comisión es: un país que ha optado por la paz, que ha firmado un acuerdo de paz, debe también ser líder en la reconfiguración de un modelo de seguridad para la paz. Es decir, nosotros ya tenemos un modelo de seguridad para la guerra, y es cómo pensar en un modelo de seguridad para la paz. Entonces es necesaria, y esto es algo que dice textualmente el documento de hallazgos, es necesaria la intervención militar en casos críticos en los que aún sigue el conflicto armado, ¿sí? Pero también debe pensarse elementos de seguridad que no solo deberían ser militares, ¿sí? Entonces es cómo pensarnos ese modelo de seguridad. Entonces, esa reflexión también habla de que claramente separar esas dos condiciones, es decir, hablar, por ejemplo, de separar la policía de las fuerzas militares, entendiendo que, por ejemplo, la policía responde a un modelo de seguridad o es un instrumento de seguridad, y que las fuerzas militares son un instrumento para la defensa. Yo creo que esa distinción es absolutamente importante, relevante, y entender que digamos, de alguna forma, esa lógica que se permeó y que se reprodujo durante la guerra, pues, fuerte en Colombia, es buscar para destruir, ¿no? Un poco como que ese fue lo que se promovió dentro de la lógica del ejército y de las fuerzas militares, las fuerzas armadas. Entonces, digamos que otro de los temas es que la seguridad incluye también, la seguridad debería pensar, el modelo de seguridad debería pensar no solo la defensa, ya lo hemos dicho, sino también la inclusión u otras formas de problemas sociales pues, que aquejan a nuestro país, ¿sí? Y tiene que ver con la exclusión étnica, económica, política, el abandono del campesinado, la penetración del narcotráfico, que ha abordado históricamente pues como un problema de orden público. Entonces, creo que es importante concebir que la seguridad implica otros actores, implica otras dinámicas, y en muchos territorios del país la seguridad, digamos, solo llegó, o digamos la relación del Estado con la comunidad solo llegó a través de la fuerza militar. Sí, digamos que yo coordiné en el equipo surandino, y una de las cosas que más me llamaba la atención es que si yo viajaba a Putumayo a hacer mis recorridos, yo veía pues el ejército, el despliegue militar, el despliegue de las Fuerzas Armadas por todo el territorio, pero no había un solo puesto de salud, no había. Entonces, a mí, digamos, cuando la gente dice, no, es que hay territorios donde no llega el Estado, yo digo, no, el Estado sí llega, pero llega con un modelo de defensa, no con un modelo de seguridad. Entonces, ¿cómo concibe la Comisión de la Verdad también la seguridad? La concibe como una percepción en donde promueve el desarrollo humano y la convivencia, promueve una percepción de no enfrentar riesgos ni amenazas, es decir, la seguridad hace parte de un modelo integral en el que
no solamente me defienden de un enemigo, ¿sí? O me persiguen, sino que es una seguridad centrada en las personas, en donde lo que se busca es la defensa de la vida. Y un poco lo que hemos visto es que pues, en un conflicto de tan larga data, pues este modelo de seguridad no ha salvado tantas vidas como se piensa. O sea, ha sido un modelo de seguridad para acabar y destruir. No ha sido un modelo de seguridad de defensa de la vida. Entonces, digamos que la relación que también existe entre las comunidades indígenas, afro y las comunidades rurales, por ejemplo, con las fuerzas militares, es una relación de miedo, de defensa, pero no una sensación de seguridad que la gente pueda decir yo confío en estas instituciones cuando se presenta algún problema, ¿sí? Entonces, esa visión, digamos, también generó unas persecuciones de la guerrilla específicamente y de la insurgencia, que llevó, digamos, también como a estigmatizar a algunos sectores de la sociedad, y llevó a relacionarse con, por ejemplo, los movimientos estudiantiles, el movimiento social, el movimiento sindical, que eran consideradas parte de ese enemigo porque claramente los grupos insurgentes penetraron algunas de estas estructuras para hacer militancia o para ganar adeptos o para generar allí unas, digamos, como unas simpatías. Pero esto generó claramente esa sospecha extendida, considerando ya a todas estas organizaciones y comunidades como base social de la guerrilla, y fue claramente como la lógica del enemigo interno que se extendió durante el tiempo y que derivó también pues en temas muy lamentables como la comisión de crímenes de extrema gravedad contra estas personas, grupos, pueblos. Entonces, el Estado, digamos, allí y las acciones también contra las guerrillas también derivó en destruir seguridad de civiles no combatientes, ¿no? Y esto pues debe pensarse y reflexionarse también en un modelo de seguridad ahora que busca, digamos, un modelo de seguridad que está pensado para la paz. Entonces, digamos que desde ahí, desde esa reflexión es donde nace la necesidad de pensar una nueva visión de seguridad para la paz, ¿sí? Digamos que en aras de superar esas lógicas del conflicto armado, de construir esa nueva relación de las instituciones con la sociedad y los territorios, de construir un marco legal que distinga el objetivo de seguridad y lo de defensa, lo que les decía, a mí me parece que ese es un hallazgo que es muy interesante y es una distinción que siempre lo hemos equiparado, ¿no? Seguridad y defensa no son lo mismo, y poder ubicar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas allí en la defensa y no necesariamente en la seguridad, pues nos brinda una perspectiva mucho más integral y compleja de lo que implica la seguridad territorial. Y esos ajustes que propone estas recomendaciones a la fuerza pública, pues van en vía también de reconocer el nuevo momento en el que está el país, sin dejar de lado que existe la necesidad pues de continuar defendiendo o esa lógica de defensa ante ataques de estos grupos insurgentes que siguen, digamos, allí eh, activos, ¿no? Entonces esa nueva visión de seguridad, que es la primera recomendación a corto plazo, está enmarcada en un enfoque de seguridad humana que se centra en la protección de la vida de las personas y las comunidades, ¿sí? Entendiendo que Colombia también tiene un pluralismo étnico, multicultural, y que implica también reconocer las formas de seguridad que tienen los propios territorios, ¿no? Y esto implica liderar esos diálogos plurales, territoriales, pero unos diálogos serios que cuenten con miembros de la fuerza pública, con las autoridades locales, las autoridades étnicas, es decir, un modelo de justicia inclusiva que permita afianzar una nueva visión de seguridad y construir esa construcción de confianza, porque creemos que allí, digamos, es uno de los elementos más importantes, poder construir confianza.
El segundo, que tiene que ver con una transformación del sector con base a esa nueva visión de seguridad, que es más a mediano plazo y que le corresponde al gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, de Interior, de Defensa, las fuerzas militares, la policía, es hacer realmente los ajustes institucionales, normativos y de política para promover las transformaciones culturales que se requieren y consolidar esa visión de seguridad. Es esa, un poco cuando hablaba de esa experiencia que he tenido con Naciones Unidas en el área de gobernabilidad democrática, realmente la gobernanza no se da por la imposición, la gobernanza se da por la construcción de confianzas y por la legítima, digamos, identificación de la legitimidad en los territorios, ¿no? Entonces, justamente es el cumplimiento de esas normativas frente a los derechos humanos, las infracciones al VIH, pues en términos de tolerancia cero contra estas infracciones y y priorizar las capturas y las desmovilizaciones sobre las muertes. Yo creo que hay un tema que es los incentivos, y lo vemos en muchos ejemplos y en muchas expresiones, como las lógicas de incentivos pues pueden llegar a tener lo que uno denomina en sociología también, en psicoanálisis, incluso un efecto perverso, ¿cierto? Que tú pones un objetivo o pones un incentivo y no sabes que, o sea, no esperas que eso va a derivar en algo muy perverso, como fue, por ejemplo, los falsos positivos en su momento aquí en nuestro país, que claramente se da por una lógica de incentivos que está cuantificando bajas y muertes en combate, o está priorizando el número de muertes en combate sobre las desmovilizaciones y capturas, y esto lo que hace es empezar a generar unas lógicas al interior de algunos frentes del ejército en donde para dar cumplimiento a estos números pues incurren en actividades ilegítimas como hacer pasar algunos campesinos, estudiantes y personas inocentes por guerrilleros dados en combate. Entonces, se recomienda, digamos, como poder entender que la seguridad va más allá de la policía y del Ministerio de Defensa, y que también hay una responsabilidad del Congreso, hay una responsabilidad de los demás organismos del Estado en este tema pues de la seguridad. También, digamos, está el tema de garantizar el direccionamiento civil de las fuerzas militares, la policía y los organismos. Y esto era un poco relacionado con lo que hablaba ahora, o sea, que las comunidades puedan ver digamos, por ejemplo, la policía como un organismo de defensa de las personas, no de mirada bajo sospecha, ¿cierto? Sino revisar, avanzar en el fortalecimiento, por ejemplo, el carácter civil de la policía, y que eso implique una gobernanza en materia de seguridad ciudadana, rural y urbana. También implica ajustar esa arquitectura institucional en materia de liderazgo, coordinar y articular todos los temas de seguridad en los territorios, y esto pues no es sencillo porque implica pues estos diálogos muy profundos con distintos saberes y distintas visiones que también existen de seguridad. Fortalecer esas capacidades y competencias de la autoridad territorial, incluyendo también las autoridades étnicas, ¿no? Y alinear también cómo construir esos lineamientos de política de seguridad que atiendan unas necesidades conjuntas. Siempre hemos dicho que lo que se ayuda a construir no se destruye, o sea, si se construye una lógica de seguridad desde muy centralizada, pues en los territorios no va a permear de manera tan fácil como si se construye de abajo hacia arriba y que pueda dinamizarse desde los territorios. También, digamos, este grupo de recomendaciones habla de fortalecer el control preventivo, ¿no? Penal, disciplinario y fiscal de la supervisión democrática de las fuerzas militares, de la policía y organismos de inteligencia para mitigar factores de riesgo y hacer frente a la impunidad. Entonces,
pues es garantizar esa rendición de cuentas sobre procesos, operaciones, cumplimientos del derecho operacional, también tener el tema del control interno disciplinario a las fuerzas militares, a la policía, o sea, como atender a tiempo las medidas que sean o adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar por parte de la Procuraduría el ejercicio de la acción disciplinaria, ¿no? En plazos razonables sobre violaciones a los derechos humanos, el tema, por ejemplo, de revisar para poder condecorar un militar, pues que no tenga, que no esté, digamos, siendo investigado o juzgado por violación de derechos humanos o por infracciones al DIH, pues porque esto también pone en términos de lo simbólico cuál es el ideal de ejército o el ideal dentro de estas organizaciones que son tan importantes para nuestra construcción colectiva como sociedad, es decir, reivindicar ese rol del ejército, y Pacho lo decía mucho, el presidente de la comisión, Pacho de Ruy, era devolverle al ejército y a sus fuerzas militares la grandeza que siempre han tenido y que en algunos momentos, pues digamos, ocurrió lo de estos falsos positivos, pero devolverle esa grandeza y devolverle ese sentido de ideal que representa para muchos sectores de la sociedad, ¿no? Bueno, y habla también de unos ajustes frente al control político del Congreso, sobre estas instituciones responsables de seguridad y defensa, hacer como también esos controles civiles e independientes al gobierno y las fuerzas militares, eh, y hacer ese debate sobre la conveniencia de mantener el fuero penal militar, para que la Fiscalía pueda asumir la competencia de investigar conductas punibles cometidas por miembros de la fuerza militar y de la policía, con excepción de las acciones típicamente militares, ¿no? Para que el juzgamiento de esas conductas corresponda a una jurisdicción ordinaria, y eso implica pues varios ajustes en materia de justicia penal. Pero creemos que claramente o desde la comisión lo que se recomienda justamente es poder quitar ese fuero penal militar o debatirlo, pues no quitarlo, pero sí debatirlo, porque pues hay que tener una respuesta adecuada y oportuna en materia de persecución de cualquier tipo de delito cometido por un miembro de la fuerza pública. También en mediano plazo pensarse ese ajuste de roles y misiones, y hablaba ahora del cambio de la policía, ese rol de la policía, la doctrina que tienen, digamos, tanto las fuerzas militares como la policía, y recomendar, digamos, o sea, como generar muchas reflexiones en torno a garantizar que no se ponga en riesgo, digamos, en las maniobras de inteligencia o en las maniobras más bien del ejército, pues que no comprometan la vida de las personas en las hostilidades, ¿no? Esto pues también habla de la relación con estas personas desmovilizadas o desvinculadas de grupos armados ilegales, para que no participen, digamos, en operaciones de inteligencia cuando se trata de niños, niñas y adolescentes desvinculados. Esto se vio mucho, digamos, es como que niños y niñas desvinculados los llevaban a operaciones de inteligencia, y es que, digamos, esto no los ponga allí en riesgo de su vida a estos menores de edad, sobre todo. Y también como tener mucho cuidado de no involucrar a la población civil como en esas redes de apoyo de inteligencia o militares, porque también dentro de muchos testimonios que se tomó, esto hacía parte, digamos, de una estrategia tanto del ejército como de las insurgencias, que era involucrar a la población civil, y pues lógicamente allí quedaban en medio de unas situaciones muy complejas y en riesgo de perder su vida. Bueno, ajustar esa estructura, que es a grandes rasgos lo que habla, y un poco también lo que hablábamos ahora de ese sistema de ingreso, ascensos e incentivos, que tiene que ser muy revisado para evitar que estas personas que estén siendo juzgadas por derecho
por violaciones a los derechos humanos también estén allí. Bueno, hay otra que tiene que ver con los archivos de inteligencia y es en el corto plazo ir levantando gradualmente la reserva de estos archivos de inteligencia y contrainteligencia que hayan cumplido el término legal de reserva, porque pues esto también permite pues revisar y adoptar medidas frente a lo que ha ido pasando al tema allí, y la desclasificación de los documentos de agencias de gobierno de Estados Unidos, que son documentos con los que ya cuenta el país, y poder desclasificar estos archivos permite, digamos, también de alguna manera avanzar en temas de justicia para la Jurisdicción Especial para la Paz y demás. También habla del tema de las empresas de seguridad privada, ¿sí? Y esto es un fenómeno bien interesante, y es cómo algunos militares retirados o personas que hicieron parte de la fuerza pública luego tienen el control de armas a través de empresas de seguridad, y es importante que el Estado allí pueda generar como unos controles y que pueda generar elementos de revisión a estas empresas de vigilancia y seguridad, porque allí se han podido dar como algunos temas de irregularidades y de connivencia entre grupos ilegales y estas empresas. No es el caso de todas, pero es importante que se haya controles por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre las normas que regulan este tipo de servicios, ¿no? Y esto muy relacionado también con el control y comercio de armas de fuego, es decir, que no cualquier persona tenga acceso a municiones, explosivos, sustancias químicas. Entonces es importante también allí no solo el porte de armas, sino también el acceso a este tipo de elementos que sabemos pues están destinados en su mayoría para este tipo de organizaciones delictivas. También habla de una seguridad para la ruralidad y zonas de frontera, ¿sí? Y es una estrategia de seguridad para la ruralidad con un enfoque diferencial que reconozca esas necesidades específicas en zonas donde hay presencia de grupos armados, pero donde se puede también fortalecer las capacidades incluso de la Policía Nacional con un enfoque territorial y étnico, y esto implica, digamos, como un replantear esos convenios también entre fuerzas militares y empresas privadas en lo rural, sino más bien fortalecer esas capacidades territoriales con un enfoque mucho más poblacional. Y finalmente, digamos, habla de ese enfoque de cooperación militar, y es que esos tratados internacionales, digamos, que se den, pues que someta, digamos, también, o sea, que sean muy transparentes y que estén sometidos al debate público para que la ciudadanía pueda participar y haya unos organismos de control sobre esos tratados que se hacen y esos ajustes, pues, o como todos estos temas de cooperación militar. Entonces, yo creo que allí a grandes rasgos están como cuáles son los temas que involucra esta serie de recomendaciones. Miremos cuáles de esos, la siguiente, Irene. No, la siguiente. Por ahí ya pasé. Ajá. Entonces, bueno, ahí están los ejes que ya nombraba también. Y creo que allí ya, pues, en media hora que tenemos para que conversemos un poco, no sé, Irene, cuál es como la metodología, si podemos abrir un poco la conversación y hablar sobre justamente cuál es el rol como sociedad civil en este grupo de elementos relacionados con la seguridad, o estas recomendaciones relacionadas con la seguridad. Y creo que allí tenemos un rol importante como sociedad, quienes participamos también en el gremio empresarial o en el gremio corporativo. Entonces, creo que allí hay una serie de procesos que se pueden también dar desde nuestros roles. Sí, hay alguien que está pidiendo la palabra. Sí, pero el Adelante. carro lo ofrece el hijo.
Que se acaba de conectar Nelson y tenía el micrófono abierto, más bien era eso. Ah, ya, 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 ya. Listo. Sí, sí, sí. Entonces, creo que allí hay unos retos, decía, en términos de cuáles son esa incidencia que tenemos como ciudadanía. Y es primero, digamos, como entender, digamos, de cómo construir colectivamente un modelo de seguridad que garantice los derechos de todos los actores, así como el derecho internacional humanitario, pero permeado por esa promoción de la nueva visión de seguridad que sea ya, pues, diferenciada de acuerdo con la realidad y territorio. Yo creo que ahí en esa segunda está como la diferenciación que podemos hacer de seguridad y defensa, ¿no? Esa diferencia que hay entre seguridad y defensa, y los expertos y expertas en seguridad saben que la defensa es un pequeño elemento de acciones de seguridad, pero pues hay unos temas preventivos, hay unos temas integrales que deben revisarse, y esas transformaciones culturales que también requerimos para consolidar esa nueva visión de seguridad. Porque yo creo que también muchos de los que estamos acá hemos crecido en el marco de un conflicto armado que nos hace incluso pensar desde ese rol de que solamente la defensa es lo legítimo en un modelo de seguridad, y pensarnos estos cambios en ese modelo pues resulta un poco disruptivo o incluso atemorizante, porque se piensa que cambiar un modelo de seguridad podría llevarnos a ser vulnerables, y un poco lo que justamente se quiere evitar es eso, ¿no? Es que ya este modelo de seguridad ha dejado más de 9 millones de víctimas. Entonces, realmente la pregunta que nos hacemos ¿es un modelo de seguridad efectivo el que deja 9 millones de víctimas, de personas asesinadas, desplazadas, de personas, o sea, que son civiles? Fíjense que eso me faltó decirlo al inicio, y es realmente del grueso de víctimas, del total de personas que han sido víctimas en el marco de toda la historia del conflicto armado, el 90% han sido civiles desarmados. Es decir, el 90% de las personas que han sido asesinadas, desaparecidas, bueno, que han sido secuestradas, que han sido que han vivido una afectación, una victimización en el marco del conflicto, el 90% son civiles desarmados. Entonces, realmente esta ha sido una historia de guerra contra la población civil, que implica pensar si ese modelo de seguridad pues realmente es tan eficiente como creemos, o realmente implica más bien unos cambios que son los que comenté. Entonces, pues no sé, Irene, me gustaría como en la dinámica poder abrir un poco la conversación, y en estos, sí, 20 20 minutos minutitos. que nos quedan. Sí, gracias, Jennifer. Sí, la dinámica es esa. Siempre hacemos al final de la presentación de las facilitadoras y facilitadores, pues el llamado entonces ahora sí a la acción. Por eso está acá la provocación en esta última diapositiva de brindarles cuáles son las medidas desde que se pueden implementar desde el gremio empresarial y corporativo, desde la sociedad civil, asumiéndonos también como sociedad civil, por supuesto. Y entonces se abre el micrófono para que nos compartan ustedes cómo se puede construir entonces ese nuevo modelo de seguridad pensado para la paz, no solamente como mecanismo de defensa, ¿no? Sino de realmente de seguridad. Yo me lo imagino como defensa, seguridad, ¿no? Como que la defensa empuja y la seguridad quizás como que sí abraza y protege, ¿no? Un poco. Y hacer el llamado también a la promoción eh, ¿cómo decirlo? A la promoción, sí, de la seguridad, pero también a la promoción de las transformaciones culturales, que también ya lo hemos venido hablando mucho en sesiones anteriores, ¿no? La transformación cultural para una visión y para una sociedad en paz, pues es tremendamente importante, y ahí por supuesto que entramos todas y todos como sociedad civil, como Estado inclusive también. Entonces, no sé si alguien quiera tomar la palabra, compartirnos.
partir de estas tres premisas, cómo construir un modelo de seguridad que garantice los derechos humanos, cómo se puede promover una nueva visión de seguridad también desde sus propios ámbitos, si es que ya también se está realizando, ¿no? Si no se está realizando, ¿cuál sería la apuesta para realizarlo? Eh, ¿Cómo se puede promover esas transformaciones culturales que caminen hacia una visión de paz, ¿no? Por acá, Isabela, Nelson. Hola, buenos días. Hola Carolina, no quise nombrarte porque tú siempre estás de primeras, muy juiciosa. Ay, no, qué pena, no, o sea, antes la palabra. No, no, Ah, dale, bueno, dale. bueno, no, muchas gracias, Jennifer. Muy clara tu presentación. eh, Muy interesante. Y recordando un poco lo de la sesión anterior, eh, una de las recomendaciones que decía de reconocer como los modelos de autoridad de las comunidades étnicas, ¿sí? De repente siento, pues percibo que es solo en los momentos de crisis donde deben activarse como escenarios de diálogo y negociación que de pronto el empresariado, estamos haciendo énfasis en el estilo corporativo, entran a reconocerlos y reconocer su presencia, su autoridad, su legitimidad sobre los territorios y creo pues que eso se ha venido transformando pues, por fortuna, en respuesta a las crisis que se han presentado en los territorios y las dificultades para, por ejemplo, acceder, transitar, circular en el marco del conflicto que allí se genera. Entonces, se les reconoce, como digo, su presencia, su autoridad, se busca la manera de darles un lugar de aliados, ¿sí? Para poder como contar con su anuencia para, no sé, pensando por ejemplo en cultivos, ¿sí? De la caña, en todo lo que el sector empresarial requiere de estas tierras para pues sacar adelante su producción. Eh, He sido partícipe también de otras posibilidades de diálogo que creo que van por muy buen camino y es, no sé, desde la fundación, por ejemplo, tenemos proyectos ya andando desde hace un tiempo en el Cauca, donde también la mirada de las comunidades se ha transformado y no está puesta ya en lo transaccional, sino que es una posibilidad de construir juntos, ¿no? De, de crear esas alianzas no solo en beneficio del sector empresarial, sino de la posibilidad de abrir las puertas para, por ejemplo, generar espacios protectores de la vida, ¿sí? Que va en la línea de no de la defensa, sino eso, de la seguridad, cómo hacer entre la comunidad y otros aliados, otros sectores que se sumen a esto, cómo hacer de estos territorios, sobre todo pues en el Cauca, en el Pacífico, en otras partes del valle, cómo hacer de estos escenarios, de estos territorios, espacios protectores de la vida, ¿no? Entonces se empiezan a dinamizar otros asuntos que pasan también pues por el arte, por la cultura, por la palabra, que pues vienen cumpliendo esa función más de seguridad que le hace contrapeso a esas lógicas de la defensa, desde, bueno, con el tema del Estado y la presencia, sí, con el ejército, los organismos pues, de defensa. Entonces creo que hay algunas acciones que se ven adelantando que pues vale la pena continuar y fortalecer. Y bueno, pues por ahí vamos. Eso quería comentar. Gracias, Carolina. Sí, el tema de la horizontalidad a la hora de pensarse la nueva visión de seguridad es súper importante y me parece
un buen análisis que lo menciones justo así, que precisamente es en momentos como críticos, en donde es más necesario o donde no es que sea más necesario, donde realmente se voltea a ver cómo es cómo se puede aprovechar precisamente esa horizontalidad para entonces generar nuevas estrategias, en este caso para seguridad, pero en otros casos pues para otras cuestiones, ¿no? ¿Alguien más? Jennifer, ¿tú quisieras recoger algo de lo que Carolina nos comentó? No, yo creo que es una reflexión muy potente, Carolina, la que tú haces, porque claramente es romper un paradigma, ¿no? También frente al tema de la articulación de procesos. Yo creo que eso también se vio en el norte del Cauca cuando ocurrió el estallido social en Cali y se previno tantas formas de violencia que pudieron desatarse en el norte del Cauca, y siempre el profesor Manuel Ramiro lo dice, no es noticia lo que casi pasa, pero no pasó. Y no pasa justamente porque hay unas articulaciones ya previas, unas conversaciones que se han tejido en distintos escenarios entre empresarios, entre las comunidades afroindígenas, las comunidades rurales, y han ganado claramente una posibilidad de dialogar. Entonces, claro, no es noticia decir casi pasa, pero no pasó gracias al diálogo y la articulación. Eso no va a ser noticia. Afortunadamente no pasó a mayores, y yo creo que ese es un ejemplo muy claro de cómo puede darse un modelo de seguridad de esa lógica, desde esa lógica de la conversación, el diálogo, la articulación, que, que, que honra unos acuerdos humanos, y que en momentos de crisis ya va a decir, es que yo conozco a esta persona, a este empresario, sé lo que hace aquí en el territorio, pero también conocemos al líder o las lideresas indígenas, afro. Entonces es como ir creando esa masa articulada que permita justamente prevenir acciones de violencia. Y tú hablabas de la legitimidad, que yo creo que es muy importante, o sea, la legitimidad. Y fíjense que uno no puede exigirle a nadie legitimidad. La legitimidad se gana y se tiene en un territorio a partir justamente de la humanización y del conocernos. Entonces, yo creo que ya hay unos avances muy interesantes, y eso pues sin duda hay otros elementos pues como el narcotráfico, que ustedes ya han ido viendo cómo pues hace mucho más difícil consolidar procesos de paz realmente estables en los territorios, pero lo que tú planteas sin duda alguna es un paso gigante que ya se está dando en este territorio gracias a los empresarios y a las comunidades que participan aquí y que tienen esa voluntad de diálogo y de acercamiento. Laura también está levantando la mano. Hola, sí, buenos días a todos. Pues creo que hay una iniciativa muy interesante en este tema de seguridad y derechos humanos, pero desafortunadamente es un poco como limitada al sector minero energético, si no estoy mal, y es una iniciativa que se llama Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, que digamos tiene como objetivo general lograr que las empresas garanticen que sus grupos de seguridad privados y públicos también respeten los derechos humanos, los garanticen, así como el derecho internacional humanitario. Es un tema bien interesante porque, pues digamos que en el sector minero energético, muchas empresas no solamente contratan empresas privadas para garantizar su seguridad, sino que tienen convenios con el Estado para poder contar con la participación del ejército principalmente en sus temas de seguridad. A mí esta iniciativa me parece muy interesante porque implica que las empresas hagan un esfuerzo por lograr que estos grupos pues garanticen los respetos humanos de las personas que están en sus zonas de operación. Sin embargo, también creo que cae en un problema que creo que tiene que encontrar solución el Estado y las mismas empresas, y es como
esta contratación de los grupos de seguridad del Estado termina haciendo que la legitimidad del ejército disminuya absolutamente por cuando se identifica que el ejército está en las zonas de estas empresas únicamente para cuidar los activos de las empresas, la infraestructura, etcétera, y no su papel real, que es el de brindar y garantizar la seguridad de las personas en sus territorios. Entonces, creo que por digamos, en términos de cómo puede aportar las empresas, creo que debería empezar a haber una discusión de cómo poder continuar garantizando que estas empresas puedan seguir teniendo este apoyo en seguridad, pero también cómo garantizar que ese apoyo no sea leído por las comunidades y por otros actores como una prestación de un servicio específico para las empresas en donde las comunidades no se ven beneficiadas en lo absoluto. Eso por un lado. Y por otro lado, quería como volver a este tema que tú estabas hablando del fuero militar. Este proceso de paz creo que tuvo algo muy bueno y fue invitar. Desafortunadamente no fue obligatorio, pero ahora está en la voluntad de que participaran terceros, entre esas empresas. Actualmente eso permitió como que se abriera un caso en la JEP, en donde una persona de un grupo de seguridad de una empresa que tiene operaciones en Colombia ya fue aceptada. Si no estoy mal, es el caso de Blanco Maya o Maya algo, se los puedo compartir en el chat en otro momento, es que no me acuerdo en este momento, y es pues esta persona entrando a participar como miembro pues de un ambiguo sector empresarial, pues porque no entra diciendo fui parte del grupo de seguridad de X empresa, pero sí se sabe que fue parte, a relatar pues cuáles fueron las participaciones de las empresas digamos, en el fortalecimiento y promoción del conflicto armado en los territorios. Entonces creo que este tema es bastante interesante porque limitar la justicia al fuero militar puede estar llevando a que nos perdamos primero muchos temas de reconocimiento de vulneración de derechos humanos por parte del ejército, pero también muchas posibilidades de cómo transformar eso. Si no sabemos qué es lo que está pasando, pues no se nos pueden ocurrir o no podemos innovar y crear nuevas soluciones, pues porque no sabemos en el fondo qué es lo que está pasando con la seguridad y los derechos humanos al interior del ejército. Si lo sabemos, podemos transformar esta institución y pues lograr que logre alcanzar la legitimidad que debería tener. Eso un poco. Gracias, Laura. A mí me parece muy interesante la reflexión que haces, la primera sobre lo de pagos e incentivos a fuerzas militares, justamente porque se supone que las fuerzas militares y las fuerzas armadas deben garantizar un modelo de seguridad democrático, ¿sí? Y democrático implica voy a decirlo muy abiertamente, pues sin estratificación socioeconómica, ¿sí? Porque digamos que el tema de los acuerdos e incentivos y económicos o que se dan unos apoyos, pues claramente representa un problema en tanto es leído y no tiene otra manera de leerse. O sea, claramente las fuerzas militares pues deben prestar un servicio de seguridad o de defensa más bien, independientemente si ha recibido o no ha recibido un tema de apoyo a las empresas, pero también a la ciudadanía. Y un poco lo que yo veía de esta dinámica, sobre todo en Putumayo, y lo decía al inicio de la sesión, donde más lo vi con mucha fuerza, claramente el modelo de seguridad está centrado, y tú lo dijiste muy, muy claramente, sobre la propiedad privada y no sobre las personas. Entonces, había un despliegue, y yo recuerdo en Putumayo un despliegue de ejército y de fuerzas militares cuidando un tubo, el tubo por donde pasa el petróleo. Y las personas, digamos, muy vulnerables y temerosas siquiera de acercarse a ese tubo. Entonces,
Digamos que, claro, esto de los pagos e incentivos o de los apoyos que se pueden brindar, en muchos casos puede ser algo inocente y no representar ningún interés más allá de una colaboración, pero claramente puede representar un riesgo en la selectividad o en la exclusividad de un servicio que debe ser democrático y que no debe estar permeado. O sea, es como que el dinero simbólicamente es un factor que te puede llevar a tomar una decisión para favorecer quien te lo está dando, ¿sí? No sé si me hago entender, y es un poco como que el dinero ya te implica una relación transaccional allí en donde pues yo voy a favorecer la seguridad de quien me lo está dando y voy a descuidar un poco la de otro. Entonces, ese riesgo, mejor dicho, es un riesgo que no siempre ocurre claramente, pero que es mejor evitar. Y yo creo que esa reflexión que tú planteas es una reflexión absolutamente gigante, pues que en el tiempo que nos queda no daríamos, y que es importantísima que se pueda dar desde todos los planos, no solamente desde el plano netamente de la seguridad, sino incluso ético, de la democracia, porque creo que allí deja muchos interrogantes frente a que las fuerzas militares y las fuerzas armadas reciban cualquier tipo de incentivo de cualquier actor, o sea, de cualquier actor privado o sector privado. Es un tema que debería debatirse y me parece una reflexión muy interesante, Laura. Gracias por ponerla también allí en la conversación. Me parece que es muy, muy, muy interesante lo que planteas. Muchas gracias, compañeras. Pues yo creo que vamos cerrando. Si no hay alguna otra intervención, creo que aquí se vaciaron algunas cuestiones muy interesantes que dan para mucho. Vamos a tratar de recoger todo lo que se dijo acá para hacérselos llegar en la infografía de resultados de la sesión. Nos estamos viendo nuevamente el 2 de diciembre para una sesión de cierre. Vamos a tener ese día, todavía no está confirmada, pero vamos a tener ese día a Verónica, que es la encargada de lo que es como la Comisión de la Verdad, pero en Argentina. Entonces ellas tienen un proceso un poquito más avanzado en todo el tema de, de la restauración de la verdad y de todo el camino de paz. Entonces, quizás nos puede compartir ella cómo ha sido, pues cómo ha sido este camino, han sido los retos y cuáles han sido las apuestas que se han encontrado de manera favorable. Nelson, ¿quieres comentar algo? Sí, muy rápidamente, muy buenos días. En estos momentos, desde en Cali, venimos trabajando en el tema de seguridad y derechos humanos y hemos iniciado trabajando con la seguridad propia que tenemos aquí y es fomentando el respeto de los derechos humanos. La idea es no llegar a abusar de la seguridad que manejamos, la seguridad privada, y buscar mucho el cumplimiento de la reglamentación. La verdad que ha sido importante para nosotros a iniciar en ese camino y estamos continuando en eso. Consideramos fundamental el respeto de los derechos humanos desde la seguridad. En la empresa se maneja seguridad propia, en el cual viene atentamente y permanentemente capacitándose, e igualmente venimos con la seguridad privada alineando su actuar en todo el tema del respeto por los derechos humanos. Básicamente es eso. Muchas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias, Nelson. Importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Jennifer, de verdad, por habernos regalado esta hora de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada. Y nos estamos viendo entonces el 2 de diciembre, compañeras, y Nelson. Creo que no hay nadie, ningún varón más conectado. Entonces, nos vemos por acá dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias por la participación hoy. Y pues nada, Jennifer, gracias nuevamente. Estamos en contacto. No, gracias a ustedes. Qué bueno poder compartir. Bueno, que tengan excelente día. Gracias, Chao. Jennifer, Gracias, Irene. hasta Chao, luego, chao. Jennifer. Y gracias, Irene. Hasta luego. Gracias. Vale, nos podemos quedar un momentito.